Hola, ¿cómo están? Bueno, quería hablarles del soñar, del permitirnos soñar con objetivos, con metas, con proyectos. Una de las cosas que nos pasa mucho a los seres humanos es el soñar dentro de lo que creemos que es posible, ¿no? Entonces, generalmente nuestros sueños, nuestros proyectos o metas se dan dentro de un marco de posibilidades que está contemplado dentro de las creencias de lo que uno cree que es posible lograr. Y en esa proyección lo que queda fuera es todo lo que uno no cree posible. Muchas veces no nos atrevemos siquiera a soñar con cosas porque en algún punto creemos que son imposibles o inalcanzables. Entonces quería hablar un poco de esto, de cuántas veces hacemos como directamente o inconscientemente este análisis de lo que es posible o no, y entonces por lo tanto soñamos dentro de esas posibilidades de lo que sí se puede lograr. Y acá es donde muchos seres humanos nos encontramos en algún momento perdidos, porque solamente acotamos nuestros sueños y proyectos a lo que creemos posible. Pero quizás sí tenemos sueños que quisiéramos materializar, que no están dentro de los límites de lo que creemos posibles. Y ahí es donde creo que es importante poder conectar con lo que verdaderamente queremos y escuchar ese sueño o escuchar esas ganas o escuchar eso que nos pulsa hacia algún lugar y que generalmente acallamos o aplastamos casi inmediatamente, porque en algún punto de nuestro inconsciente creemos que eso no es posible. Cuando uno empieza a entender que lo que es posible o no es posible para uno simplemente tiene que ver con la creencia de que eso es posible o no, y que no tiene que ver con una verdad o una realidad concreta, irrefutable. Cuando uno empieza a entender que lo que es posible o no es posible para mí depende de la creencia que tengo sobre ello, uno puede entonces empezar a extender los límites de esa creencia. Por eso es importante en principio saber que los seres humanos hacemos estas lecturas de nuestras realidades a partir de nuestras creencias. No somos objetivos, siempre somos subjetivos, y siempre lo que leemos de la realidad tiene que ver con nuestros paradigmas sobre cómo vemos a esa realidad, nuestras anteojeras. Es decir, que podemos cambiar nuestra creencia de lo que es posible o no, y podemos empezar a conectar con lo que verdaderamente queremos hacer o nos gustaría experimentar de alguna manera. Creo que lo más difícil me parece que es ese primer momento de permitirnos escucharnos qué es lo que queremos. Porque nuevamente, como muchas veces creemos que hay cosas que son imposibles o difíciles, directamente ni siquiera nos permitimos escuchar lo que nos pasa o escuchar lo que queremos, porque si quisiéramos eso que consideramos imposible, entonces nos frustraríamos y nos daría muchísima impotencia. Entonces vamos como evadiendo esa conexión con lo que nos pasa y con lo que queremos, porque a priori ya hemos decidido que no podemos alcanzar eso. Entonces creo que acá es muy importante entender que la realidad es subjetiva, que las creencias son subjetivas, que no tienen un valor de verdad. Entonces podemos trabajar con las creencias que tenemos, podemos trabajar
con la confianza en uno, con la confianza en el todo, en el afuera. Podemos trabajar también en el propio poder y el propio poder creador, poder entender que realmente tenemos la posibilidad de crear nuestra vida y en realidad la estamos creando todo el tiempo. Lo que pasa que muchas veces lo hacemos en forma automática y después desconocemos que nosotros somos los creadores de eso, ¿no? Nuestra realidad nos está devolviendo todo el tiempo nuestras creaciones. Lo que hacemos, lo que vemos alrededor nuestro, está reflejando un estado interno, está reflejando quiénes somos. Entonces, en ningún momento dejamos de crear, todo el tiempo estamos creando, solo que muchas veces lo hacemos desde el automatismo. Es decir, si tengo creencias limitantes, lo que hago es crear mi realidad en función a esas creencias y no puedo traspasar esos límites autocreados. Y esto puede estar funcionando todo en un nivel inconsciente y ni siquiera darme cuenta de que soy yo el que está creando eso. Por ejemplo, que soy yo el que está creando determinado flujo de dinero hasta un punto, el que soy yo el que está creando determinado conflicto, ¿no? Entonces, en la medida que uno empieza como a tomar la posta y comprender que es uno mismo el que está creando desde sus aspectos inconscientes o desde sus sombras, puede uno entonces empezar a trabajar en eso y revertir, ¿no? Cuando uno se pregunta qué es lo que quiero hacer y se permite no reprimirse la respuesta, lo que uno está haciendo es habilitar esa conexión con la propia alma, ¿sí? Nuestra alma o nuestra voz interna o nuestro yo superior siempre nos quieren llevar por un camino que sea de evolución para nosotros, de crecimiento, pero también de disfrute, de expansión. No toda evolución tiene que ver con el pasarla mal o el sufrimiento. Eso un poco es como el paradigma quizás anterior, el de hay que sufrir para crecer, para evolucionar. La expansión y la evolución no tienen que ser desde ese lugar de sufrimiento y sacrificio, que es un poco el que un par de generaciones para atrás era el más conocido, ¿no? El paradigma del sufrimiento y del sacrificio. Entonces, hoy en día ya no hace falta esa energía. Hoy en día lo que hace falta quizás es desarrollar la liviandad, el disfrute, desarrollar estas nuevas energías que tienen que ver con la expansión y con pasarla bien también. Por supuesto, aprendiendo y evolucionando. Entonces, lo que decía era que esta posibilidad de sentarnos y escucarnos y preguntarnos honestamente qué es lo que quiero, qué es lo que me gustaría experimentar y darle un lugar a esa respuesta sin reprimirla por la creencia de que quizás eso no es posible, nos permite empezar a establecer esta comunicación con nuestra alma, que nuestra alma siempre quiere que la escuchemos y siempre está disponible para que la escuchemos. El punto es que somos nosotros con nuestra personalidad los que muchas veces acallamos esta voz del alma, esta voz interna, que se manifiesta muchas veces a través de la voz de la intuición, ¿no? Entonces, fíjense, pueden tomar cualquier ejemplo de su vida cotidiana de cuánto peso y cuánto valor le dan a la voz de la cabeza, de la mente, y cuánto peso o valor o poder le dan a la voz de su intuición, de su corazón o de su alma, ¿no? Yo recuerdo que por mucho tiempo me peleaba con la voz de mi intuición y aún todavía me pasa, ¿no? Pero cada vez uno va aprendiendo a darle más lugar a esa voz de la intuición. La voz de la intuición no tiene garantías, no tiene las garantías
que nos da la cabeza, la mente, ¿no? Por eso la voz de la intuición muchas veces tiene que ver con un sentir algo de lo cual no puedo argumentar, ¿no? Porque todavía no tengo todos los elementos para ver el mapa completo o el holograma completo, ¿no? Entonces, la voz de la cabeza sí nos da como un montón de justificaciones, balancea posibilidades, especula, se va al futuro, se va al pasado. En cambio, la voz de la intuición o del alma es mucho más sutil y realmente se necesita el poder establecer esa conexión con uno mismo para poder escuchar esa voz. Aunque a veces se manifiesta también en la vida cotidiana, pero uno no la escucha y la aplaca, ¿no? Entonces por eso es necesario volver al sentir, volver a conectarse con uno mismo, tomarse un momento, a veces son 5 minutos nada más y no es una cuestión de tiempo, pero esta es un poco la excusa que nos ponemos, ¿no? Entonces es muy importante el poder escuchar esta voz de la intuición que nos está hablando de lo que quiere nuestra alma, de a dónde quiere ir nuestra alma, permitirnos escuchar esta respuesta. Después, a partir de ahí, por supuesto que quizás hay que trabajar en pos de expandir esos límites, como trabajando las creencias limitantes, trabajando nuestro campo emocional. Nuestro campo emocional muchas veces, si está de alguna forma desequilibrado por algún tipo de emoción, eso también de alguna manera funciona como un creador de realidades en sintonía con esas emociones, ¿no? Entonces, si venimos arrastrando enojos de mucho tiempo, si venimos con tristezas, etcétera, con cualquier tipo de emoción negativa, la culpa, por ejemplo, es una emoción absolutamente negativa, que también va generando como una frecuencia que atrae y crea determinadas realidades. La culpa es una emoción que muchas veces no nos permite el avanzar porque nos genera la sensación de que somos culpables y por lo tanto no tenemos permiso para pasarla bien y para disfrutar. Así que los sueños, tarde o temprano esa necesidad del alma de experimentar algo se manifiesta. Entonces creo que uno puede a conciencia permitirse escucharse, empezar a conectar con esta voz interna para darle lugar y para trabajar en pos de poder acercarse a esos sueños y lograrlos también. Porque si no, decía un poco esto, tarde o temprano el alma se manifiesta. Cuando uno no la escucha, empieza a manifestarse de otras maneras para llamar nuestra atención. Incluso ahí es donde aparecen estas enfermedades o estos trastornos también psicológicos. Hoy en día se podría decir que la ansiedad es como lo que está más en boga, ¿no? Pero la ansiedad nos está hablando de una desconexión del corazón, de una desconexión del alma, de una desconexión del cuerpo y de una exacerbación del pensamiento, sobre todo. Nos está hablando de un desequilibrio, ¿no? Así que, bien, quería hablar un poco de este tema, del soñar, del permitirnos soñar y conectarnos y tener la valentía de escuchar qué es aquello que nuestra alma quiere experimentar y antes de ponerle un pero o decir no se puede, empezar a investigar todas las herramientas que hay que hacen que uno pueda ir expandiendo sus límites. Nos estamos viendo, un beso.